Bienvenidos al canal Para Brahman. En este video vamos a hablar de cómo no desear nada. El no deseo es la fuente de la obtención de todo deseo. En el modelo paradójico de la cognitividad del conocimiento, nos encontramos en una encrucijada, la encrucijada de la mente, donde la mente, por su propio impulso, por su propia construcción de necesidades y deseos constantes, va edificando vías para poder cumplirlos a través del proceso llamado Mano Maya Koya, el proceso automático de pensamiento, el flujo mental, va constituyendo objetivos. Como hemos visto en videos anteriores de este canal, el pensamiento es infinitamente complejo. Nosotros damos por hecho que el pensamiento es una estructura simple, lineal, individual, donde escucho mi mente y en ese escuchar mi mente voy percibiendo el pensamiento. Por el contrario, los que han descubierto en la tradición del hinduismo y específicamente o sobre todo en el Advaita, es que ese flujo es muy complejo y cuanto más me incursiono en observar los pensamientos, encuentro diferentes dinámicas, diferentes orígenes, diferentes tipos de pensamiento, con más carga energética, con menos, con más identidad, con menos identidad, más personales o impersonales. Por lo tanto, el mundo del pensamiento es en sí mismo un mundo completo. Y que además tiene una base universal. Para que veamos la profundidad del mundo del pensamiento, el primer pensamiento para la metafísica hinduista es el Om, es el primer Vritti, la primera fluctuación. De allí en más, el pensamiento se va diversificando a través de diferentes, lo que se llama la conceptualización, y luego genera estructuras que llamamos emocionales o energéticas, que van consolidando grupos de pensamiento y fijando la energía. Eso ya se siente en el cuerpo. Y luego esa energía ya más densa, a través del proceso tamásico, el tercer guna, que va hacia la inercia, hacia la materialización, ya se constituye luego a través de las acciones de esa energía en la materia física, ya sea el cuerpo físico, ya sea la naturaleza, el planeta Tierra, los 5 elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este mundo mental, que es infinito en su propia naturaleza, y comprendemos que el ser humano, en la mayoría de los casos, no lo hemos explorado siquiera un instante, damos por hecho, compramos cualquier pensamiento y accionamos desde el perceptor hacia la fenomenología, y no desde el perceptor hacia la fuente de la percepción. O sea, hacia el sistema cognitivo. Entonces, esta estructura tiene una pulsión propia. Cada pensamiento tiene una propia pulsión, una propia energía y una conceptualización. Es como si fuera una unidad, una entidad viviente, no viviente como un ser humano, pero sí que tiene una vitalidad, o sea, que funciona orgánicamente y busca una dirección, busca cumplir, digamos, su objetivo. Igual que
un misil teledirigido busca llegar a su objetivo pautado y tiene la carga de energía, ¿no?, el combustible y la inteligencia o el sistema para poder cumplir el recorrido. El pensamiento funciona de forma similar, o sea, genera un recorrido en base a su intención, su concepto, y tiene una carga de energía. Luego, a su vez, como dijimos, en el segundo nivel, rajásico, se junta con grupos de pensamientos y ya se condensa con una energía más estable que lo sentimos como emoción, como dijimos recién, en el cuerpo, y genera el cuerpo emocional. Pero no nos vamos a ir ya a las siguientes capas de la conciencia, sino que simplemente vamos a trabajar sobre el impulso del deseo, que está a nivel conceptual, se carga con un concepto, luego se carga de energía a nivel emocional y luego se expresa a nivel material. Y esos deseos, recordemos que el mundo interno de la personalidad, del yo conceptual, es caótico, como hemos visto en videos anteriores, que los pueden ver en el canal. El mundo interno por naturaleza es caótico. Cumplió su objetivo en forma excelente. Aclaremos, la construcción del yo es una tarea de excelencia cognitiva, donde se construyó un yo capaz de diferenciarse, de pensar, de generar intuiciones, cogniciones, un intelecto y demás. Pero una vez que ya se crea, el yo conceptual o fenomenológico deja un residuo, deja una carga, ¿no?, que es todo el nivel, podríamos decir, o todo el material que se usó para construir este yo, donde está la memoria, las emociones, los deseos, los miedos, las ansiedades, todas las capas de la conciencia, tanto consciente, subconsciente e inconsciente. Entonces, como cargamos con un gran peso de conocimiento, o sea, de identificaciones, y un cuerpo emocional, ¿no?, plagado de ideas, de conceptos, de frustraciones y demás, todas esas cargas que nos sirvieron para construir el yo fenomenológico, que podemos existir a nivel individual, también se convierte en una carga si yo no trabajo luego el segundo nacimiento, el autoconocimiento. El conocimiento construyó al yo conceptual. Ahora el yo conceptual debe llegar al autoconocimiento para volver a la fuente y volverse consciente no solo del yo conceptual, sino del yo universal o Atman. Este es el proceso espiritual o de autoconocimiento. Y aquí volvemos entonces a la pulsión del deseo. Como estos hechos explicados generan un caos interno que nunca revisé, lo doy por hecho, yo soy esto, yo soy este cuerpo, esta mente, estas emociones, nací así y voy para adelante. Como nunca lo revisé, nunca intenté autoobservarme críticamente, objetivamente, empieza a generarse un caos. Un caos en la conciencia interna. Este caos de la conciencia interna, que llamamos personalidad, tiene múltiples deseos, múltiples direcciones que están cruzadas. Es como si nuestro yo conceptual, cuerpo, nombre, género, edad, nacionalidad, etcétera, etcétera, hubiese sido construido por, podríamos decir, decenas de miles de yoes pequeños, ¿no?, que eran en un principio pensamientos. Esa multiplicidad de yoes se amalgaman como si fuera una estructura tipo panal, ¿no?, una mente tipo enjambre, se aglutinan en lo que llamamos una personalidad. Pero dentro de esta personalidad hay múltiples inteligencias,
hay células que tienen vida propia, pensamientos que tienen vida propia, órganos que podrían tener vida propia en otro cuerpo tranquilamente. O sea, son múltiples inteligencias que están estructuradas o ordenadas dentro de lo que llamamos el yo conceptual. Entonces, todas esas inteligencias que operan en mí van demandando, igual que si fuera una institución, ¿no? Van demandando su propia necesidad, su propio deseo, su propia carga conceptual. Entonces, hay una lucha interna. ¿Por qué? Porque hay yoes que desean determinada cosa, otros desean otra. Unos tienen ganas de, no sé, vamos a decir, viajar, cambiar de forma de vida, y otros tienen miedo de perder la rutina. Entonces hay una guerra interna en el interior de la conciencia. Esa guerra interna de los múltiples o cientos de miles, podríamos decir, miles de yoes que coordinan un yo conceptual, que son de diferentes escalas, ¿no? Nivel emocional, pensamiento, celular, etcétera, etcétera. Están negociando todo el tiempo, y esa negociación y batalla interna es el caos interno. Y ese es el estado normal, promedio de una personalidad. Caos interno. Simplemente uno, para poder observar ese caos, lo único que tiene que hacer es cierra los ojos, se queda quieto y empieza a escuchar, ¿no? Y a medida que uno dice voy a meditar, cierra los ojos y de repente ve como en vez de haber paz, tranquilidad, silencio, ¿no? Nos encontramos con lo contrario por lo general. Pensamientos, emociones, angustias. Vemos como en realidad el mundo interior muchas veces nos dice no, porque yo cierro los ojos y entro en paz. En realidad entro en un campo de batalla. Y ese caos y ese interior que es entrar en un campo de batalla, al asomarnos a ese mundo interno, nos pasa que huimos, salimos escapando de ese mundo interno. Eso se explica muy bien, por ejemplo, cuando empezamos a imaginar cosas que no nos gustan, o bien pensamientos perturbadores, o empezamos a tener pesadillas, sueños que nos traen molestias, recuerdos que no queremos tener. Entonces lo bloqueamos el nivel subconsciente y e inconsciente para no tener nada que ver con eso, y lo intento olvidarlo, ¿no? Lo olvido, se almacena en el inconsciente. Pero esa estructura, esa energía inconsciente cargada con esos múltiples pensamientos que, como dijimos, se agrupan por unos mini yoes, ¿no? Que son miles, esa carga de energía está siempre conmigo. No es que porque yo lo olvide o simplemente porque yo no le preste atención, no está. Esas cargas están. Y esas cargas son el primer obstáculo del autoconocimiento, de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque toda esa energía, el motor cognitivo del sistema, se proyectan como mi realidad externa. En la psicología se habla mucho de las perturbaciones, ¿no? Del inconsciente que generan las patologías. Pero va más allá todavía. La explicación Advaita de la metafísica hindú explica que no solo te genera traumas internos, te puede generar patologías, neurosis y demás, sino que además toda la realidad externa, todo lo que percibís, toda cognición y conocimiento, todo lo que vivís en el afuera como fenomenología, en la tercera dimensión, está constituida y proyectada desde ese modelo inconsciente y subconsciente. Por lo tanto, cuando comprendo esto, no tengo más alternativa que trabajar en mi interior, porque no es algo que cada tanto me puede aparecer, como dice la psicología, sobre todo el psicoanálisis, como un acto fallido, ¿no? O
o una perturbación o neurosis o patología en mi realidad, pero que es algo que aparece y puede no aparecer y demás, ¿no? No es solo que pueda aparecer una sintomatología. Eso, si bien es importante, es lo de menos en esta explicación. El mundo entero que yo percibo, la fenomenología entera, mi propia historia personal, todo lo que me ha pasado, me pasa y me pasará en el futuro, absolutamente todo está condicionado por esa carga interna, no resuelta, por el conflicto, el caos que tenemos en el interior. Por lo tanto, al comprender esto en forma acabada y final, nos damos cuenta que debemos emprender una batalla contra este mundo interno. Para ordenar, para buscar un centro, ¿no? Un centro, un núcleo, encontrar el núcleo del ser dentro de mi propia conciencia, el Atman. Para eso debo atravesar muchas capas de la conciencia, lo que se llaman los 5 koyas, los 3 cuerpos, las 7 dimensiones. Son niveles que están en el interior y no son fáciles de percibir porque son del plano metafísico. Son 5 elementos, existen como estructuras, pero en el mundo sutil, del mismo característica o del mismo nivel del pensamiento o los sueños. Son los 5 elementos sutiles, o sea, que tienen predominio del elemento sattva, que está cerca del ser, y rajas, de la energía. Pero tienen muy poca carga de tamas, la material, por eso no lo percibo. Pero que no lo perciba físicamente no quiere decir que no exista metafísicamente. Yo puedo tener, por ejemplo, un pensamiento recurrente muy perturbador para mi vida diaria, y es un pensamiento. Pero ese pensamiento tiene mucho más poder sobre mí que esta mesa en la cual tengo la computadora. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza que me trae imágenes, me trae sensaciones, me trae emociones y me moviliza a hacer acciones que quizás yo no quiero hacer. Entonces, cognitivamente hablando, es mucho más real ese pensamiento que la mesa. Porque la mesa la veo, la percibo, interactúo y después me olvido. No tiene un peso en mi psiquis. En cambio, un pensamiento muy fuerte que va en contradicción muchas veces con el equilibrio, digamos, de mi propia naturaleza, tiene mucho más influencia y es mucho más real para mi cognitividad. Por lo tanto, y aquí sí, ya ahora vamos de lleno, cuando viene la propaganda del mundo espiritual, ¿no? Cuando se quiere comercializar determinadas técnicas como los cumplimientos de deseo, la ley de la atracción, las meditaciones guiadas para obtener un objetivo, las visualizaciones, ¿qué buscan? Tener más dinero, tener más, no sé, tener fama, tener prestigio, tener infinitas cosas que desea ¿quién? El yo conceptual. O sea, es la búsqueda egoísta de deseos mundanos. Esa búsqueda egoísta y materialista de deseos mundanos evita que se pueda expresar el deseo último, el del autoconocimiento. Nada es gratis en la vida. No importa si yo pude haber cumplido una meta o no a través de visualizaciones y este tipo de técnicas. Porque en sí mismas, estas técnicas para cumplir deseos, en YouTube es muy común ver canales, sin mencionar ninguno en particular, pero ver canales de haz esto y obtendrás dinero, haz esto y tendrás salud, y utilizan la espiritualidad
como un medio de intercambio, como si fuera que uno podría negociar con la conciencia como un trueque o un cambio de pertenencias, de lograr ambiciones y deseos a través de un modelo de espiritualidad. Y esto tiene un gran problema, porque no solo buscar deseos egoístas a través de el proceso cognitivo es en sí mismo una estafa, sino que también estoy metiendo más en la ignorancia a esa persona. Le estoy bloqueando el paso para que realmente encuentre la propia naturaleza, el autoconocimiento total, que justamente es el abandonar todo deseo. Mientras haya deseos individuales, egoístas, es imposible que eso se pueda manifestar, porque eso depende del fin de todo deseo. El yo soy, como recuerdo de la propia conciencia, es el fin de todo deseo. Como no deseo nada, naturalmente obtengo todo. Y esto lo han explicado los maestros reales de cada tradición, ¿no? Si uno se dice ser cristiano o budista o taoísta y está emprendiendo técnica para cumplir deseos específicos, está en completa contradicción con la enseñanza básica y natural del cristianismo, del taoísmo y del budismo, que es abandonar todo apego, sabiendo que quien abandona todo apego lo tiene todo. De hecho, en el Nuevo Testamento dice claramente, ¿no?, que todo vendrá por añadidura, pero no debe estar buscando el egoísmo, el deseo mezquino, sino que debe creer, en términos del Nuevo Testamento, seguir la palabra fielmente de Dios explicada por Cristo. En el caso del budismo es exactamente igual, es exactamente lo mismo, calcado. Buda explica en cada una de sus frases el no deseo, la no mente, la no ambición. Es en sí mismo el estado búdico. No hay un estado búdico deseando cosas en paralelo con el estado búdico. El estado búdico es el no deseo de la mente. Se trasciende la mente por el no deseo, que es el cumplimiento de todo deseo. Pero no viene la carga del deseo, no viene en la forma en que la desea el ego, sino viene en la comprensión de fondo de que yo soy toda naturaleza, que yo soy toda realidad, que yo soy la conciencia en sí misma. Ese es el único deseo que realmente se puede cumplir. El deseo del autoconocimiento. Y todo otro deseo superficial cae por su propio peso. Porque recordemos que arrancamos el video diciendo que la personalidad está construida por miles de yoes que están en competencia. Y cuando un deseo se cumple, rápidamente viene la perturbación de otro de mis yoes, de otro del pensamiento. La mente es dual. Se basa en el sí y no. Percibe como si fuera un escáner la realidad entre el sí y el no. Cuando yo obtengo X, me perturbo por tener que sostener a X, ¿no? Cuando yo pierdo determinada cosa, me perturbo porque la perdí. No hay un punto de equilibrio en decir, bueno, deseo esto, me compro tal cosa, me gusta hacer tal otra y encuentro un equilibrio. No, el autoconocimiento requiere el abandono de todo deseo. Ahora,
una aclaración importante. Como bien explica el Bhagavad Gita, estamos obligados a la acción, no podemos no accionar, no podemos no tener cosas, no podemos no tener deseos, no podemos no vivir en el mundo, porque esa es la expresión misma de la conciencia. A lo que no tenemos derecho es a los resultados de la acción, o sea, a estar ambicionando, a estar deseando, ¿no? Al estar pensando desde la necesidad, desde la carencia, desde el miedo, desde la frustración, desde el odio. Ahí es cuando caemos en el abismo de lo que llamamos Maya, la ilusión. Quedamos atrapados, ¿no? La telaraña de Maya. La acción sin deseo es la acción pura. ¿Qué significa? Que todo sucede como tiene que suceder y yo hago lo que tengo que hacer. Naturalmente, no hay separación entre lo que pasa y lo que yo deseo. Se unifica, es lo mismo. Eso se llama Dharma. Cuando hay unión entre lo que deseo y lo que soy. No hay espacio. Nunca deseo nada de lo que no está pasando aquí y ahora. Hay deseos, hay objetos, uno tiene cosas, se compra cosas, pierde cosas, gana, pierde, está mejor, está peor, tiene buena salud, tiene mala salud. Ese es el vaivén natural de la conciencia. Pero quien logró ir más allá de todo deseo no está identificado con el vaivén, con esa dualidad. Mira todo neutralmente, como todo es como tiene que ser. Y no está la carga mental de sufrimiento, dolor, placer, ira y demás, al cual, si quedamos atrapados, la mente nos arrasa. Por eso aparecen deseos, pero yo los observo neutralmente. Aparecen ambiciones, aparecen miedos. Todo lo mismo que aparece en una persona sin trabajo de autoconocimiento, exactamente lo mismo le aparece a una persona con trabajo de autoconocimiento. La diferencia que la persona que llegó al autoconocimiento está anclada en el sentido yo soy, en el ser, en el corazón espiritual. Y ve todo pasar como si fuera una película. Y acciona en el mundo. Quien lo ve externamente puede no notar ninguna diferencia, pero no hay ningún apego a nada de lo que suceda. Eso es en el fondo ser sin deseos. Todo se da en forma natural y espontánea. Si va al banco y tiene que esperar 15 minutos, 1 hora, 2 horas, es lo mismo, porque no tiene un deseo establecido de cómo tiene que ser la realidad. No hay una separación entre mente y realidad. Están unidas. Tampoco hay separación entre el afuera, mundo fenomenológico, y lo interno, el mundo cognitivo, los 5 elementos materiales y los 5 elementos sutiles. No hay ninguna separación. Y al no haber separación no hay contradicción interna y se rompe y se libera del conflicto interno y se vence la batalla. Pero no basta con ser el observador neutral del mundo de los deseos, de las emociones, de los pensamientos, de las perturbaciones. Hay que encontrar el núcleo. Hay que encontrar un punto fijo en el cual yo puedo anclar. Bajar el ancla, ¿no? del barco. Para que desde ese punto fijo que yo encontré en la realidad pueda mantener esa neutralidad y esa autoconciencia e independencia cognitiva. Para esto, debo establecer, por ejemplo, el concepto yo soy como eje y recuerdo constante de mi propia naturaleza, para ir desidentificando todas estas capas ilusorias. El recuerdo constante de mi presencia yo soy, presenciación pura,
o sea, ser presente del presente. Normalmente estamos en el presente y somos conscientes del objeto externo. Nosotros tenemos que lograr ser estar presentes del presente, o sea, ser el observador del presente, no del objeto. Es ir una capa más atrás de la conciencia, ser presenciador del presente. Eso se logra mediante el recuerdo constante del yo soy, una y otra vez, mentalmente, por voz, por mantra, por recuerdo, por símbolo, ¿no? En el corazón espiritual. Recordarlo una y otra vez, hasta que se convierte en un hábito y se fija la conciencia, se traslada desde la identidad, que estaba rebotando en múltiples yoes, con ese yo egocéntrico y conceptual y fenomenológico, que parece que no tiene anclaje, que un día quiere una cosa, un día quiere otra, tiene contradicciones de deseo y está en una especie de batalla oscuras. Se traslada esa identidad al núcleo del ser, al corazón espiritual, al yo soy. Y se mantiene ahí, fija, es como que la anclo en el mismo centro de la conciencia. Y desde allí observo en forma neutral, pacífica, constante y feliz. Ananda, se logra al mismo tiempo Sat, Chit, Ananda, las definiciones de Brahman, ¿no? Sat, encuentro el ser, Atman, ¿no? Me anclo en Atman, me anclo en el núcleo del ser. Chit, me anclo en la conciencia que es su propio contenido, todo el conocimiento fluye desde mí, eso es el chit. Y me anclo en Ananda, la tercera cualidad de Brahman. Brahman es la conciencia total. Ananda es el sentido de felicidad pura, la unicidad de toda emoción. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que soy independiente de todos los estados de conciencia, de todos los cuerpos, de todos los procesos de la fenomenología del samsara, de Maya, de la fenomenología. Y en ese punto de anclaje como Sat, Chit, Ananda, en el momento presente, concentrado en el núcleo del ser, en el corazón espiritual, brilla, cuando me establezco, empieza a brillar como Atman. Esas son cualidades, Sat, Chit, Ananda, pero empiezan a brillar como Atman, como si fuera una estrella que brilla por su propia combustión, por su propia energía. Y esa estrella, esa llama autorrefulgente, es el principio universal, eterno e infinito de la conciencia, que unifica absolutamente todo. No hay nada que no esté, digamos, fluyendo y refluyendo, ¿no?, en esa autoluminosidad. Y ese anclaje, ese punto de anclaje, es el autoconocimiento total, la autorrealización del sí mismo, la adquisición de Brahman. ¿Por qué? Porque el ser autorrefulgente como Atman instantáneamente se comprende como Brahman, porque en el momento en que reabsorbe todo como autoconocimiento, luego se vuelve en forma consciente y presencial a expresar la nueva ilusión, la nueva Maya, ¿no? En el proceso completo, con el símbolo del infinito, de la reabsorción y de la expresión nuevamente de la ilusión, el proceso completo, ¿no?, con el símbolo del infinito, es el Brahman, que es nuestra real naturaleza. Y por último, ese Brahman, cuando ya se expresa en toda su expresión de fenomenología y autoobservación de esa fenomenología, o reabsorción de esa fenomenología, el proceso completo se expande como el absoluto ya. Podríamos decir que la visión completa de Brahman ya concibe el absoluto. ¿Por qué? Porque la conciencia se ve a sí misma excedida. Brahman es la conciencia total, y hay algo que le excede completa, que ya tiene una proyección aún más inmensa, que es el absoluto, del cual ya no se puede decir nada, simplemente que contiene a Brahman.
Y eso es el Para Brahman. Gracias.